Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en las redes sociales, algo que realmente nos tiene a todos con la boca abierta y el corazón latiendo un poquito más rápido. Prepárense porque vamos a hablar de Mert y Afra, y de ese romance secreto que está enamorando a todos en redes. Sí, así es, han escuchado bien. Vamos a desgranar cada pista, cada suspiro, cada mirada que ha hecho que miles, millones de personas conecten con esta historia. Y antes de que nos adentremos en todo el chisme y la emoción, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No solo nos ayudan un montón a seguir creando contenido como este, sino que se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Así que ya saben, suscribirse es el primer paso para ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae hoy aquí. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con una fuerza increíble en el universo digital. Si han estado navegando por Instagram, TikTok, o cualquier otra plataforma, es casi imposible que no se hayan topado con alguna publicación, algún rumor, o simplemente esa vibra especial que rodea a esta posible pareja. Lo fascinante de todo esto es cómo, a pesar de que no hay una confirmación oficial, su conexión se siente tan real, tan palpable, que ha logrado capturar la imaginación de tantos. ¿Cómo es posible que una relación que se mantiene en la penumbra genere tanta luz y tanto entusiasmo? Esa es precisamente la magia que vamos a explorar hoy. Vamos a ir más allá de los titulares y de los comentarios superficiales para tratar de entender qué es lo que hace que este romance secreto sea tan cautivador. Primero hablemos de Mert. Para quienes no lo conozcan, Mert es una figura emergente que ha sabido conquistar a su audiencia con su carisma, su talento y esa chispa que lo hace único. Hemos visto su evolución, sus proyectos, y siempre ha sido alguien que genera interés. Pero cuando el nombre de Afra entra en escena, la cosa se pone aún más interesante. Afra, por su parte, también tiene una trayectoria que la ha posicionado como una personalidad admirada y querida. Su estilo, su personalidad, su forma de ser, todo en ella atrae y genera un impacto. Y cuando estas dos fuerzas, estas dos personalidades tan vibrantes, parecen converger, el resultado es, como mínimo, explosivo. La historia de su supuesto romance secreto no empezó con una declaración rimbombante o una foto juntos besándose bajo la luna, no, eso sería demasiado obvio. Lo que ha hecho este romance tan especial es la sutileza, las pequeñas migajas de pan que han ido dejando atrás y que los fans más observadores han sabido recoger y unir. Hemos visto interacciones que para el ojo no entrenado podrían pasar desapercibidas, pero para la comunidad que los sigue son verdaderas señales. Comentarios discretos en publicaciones, me gusta estratégicos, momentos capturados por paparazzi donde sus miradas se cruzan de una manera que parece decir mucho más de lo que se ve a simple vista. Son esos detalles minúsculos, esos gestos casi imperceptibles, los que han alimentado el fuego de la especulación y sobre todo, de la esperanza. Imaginen la escena. Un evento, quizás una fiesta de alguna marca o una reunión de amigos en común. Las cámaras están grabando, los flashes van y vienen. Y de repente, en medio del bullicio, Mert y Afra se encuentran. No hay abrazos efusivos ni declaraciones públicas. Solo una conversación aparentemente casual, pero que, vista con los ojos de quien busca una conexión, parece cargada de complicidad. Tal vez un roce de manos que dura un segundo más de lo normal, una risa compartida que suena genuina y especial, una mirada que se prolonga y que se llena de significado. Estos son los momentos que los fans analizan hasta el último detalle, buscando pruebas de que lo que parece ser, realmente es. Y es que la narrativa de un romance secreto tiene un atractivo innegable. Vivimos en una era donde todo parece estar expuesto, donde cada aspecto de la vida de las celebridades está bajo el escrutinio público. Por eso, cuando surge una historia de amor que parece resistirse a esta exposición, que se mantiene al margen del circo mediático, se convierte en algo refrescante y a la vez intrigante. Es como si Mert y Afra nos estuvieran invitando a ser parte de algo exclusivo, a descubrir un secreto que solo unos pocos privilegiados conocemos. Pero, ¿qué más hay detrás de esta fascinación? Creo que tiene mucho que ver con la identificación. Los fans, al ver a dos personas que admiran, que tal vez comparten ciertas características o aspiraciones, conectando de una manera tan discreta y aparentemente sincera, ven reflejadas sus propias historias de amor. No todos los romances tienen que ser espectaculares y públicos de.
Es del principio. A veces las historias más bonitas se construyen en la intimidad, con pasos pequeños y seguros. Y esta discreción, en lugar de alejar a los fans, los acerca más porque sienten que están presenciando algo auténtico, algo que no está diseñado para el espectáculo, sino para el sentimiento. Además, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión y el cultivo de esta historia. No solo los fans comparten sus teorías y sus pruebas, sino que también las pequeñas interacciones entre Mert y Afra, si es que ocurren, son amplificadas y analizadas al instante. Un simple emoji de corazón en una foto, una mención casual en una historia de Instagram, todo se convierte en material para la conversación. Es un ciclo fascinante donde la expectativa genera más contenido, y ese contenido, a su vez, alimenta más expectativa. Pensemos en la química que proyectan. Incluso en fotos donde no están juntos, o en vídeos donde solo aparecen por separado, hay una energía que parece emanar de ellos, una especie de aura que los une. Y cuando por fin se les junta en una misma imagen, aunque sea de forma casual, esa química se vuelve casi eléctrica. Es esa chispa inconfundible que vemos cuando dos personas están genuinamente conectadas. Y es precisamente esa conexión lo que hace que el público se enamore de la idea de que Mert y Afra estén juntos. Los rumores, como bien saben, pueden ser muy poderosos. Y en el caso de Mert y Afra, los rumores han sido el motor que ha impulsado esta narrativa. Pero lo interesante aquí es que no son solo rumores sin fundamento. Hay un trasfondo de hechos, de coincidencias, de momentos que, al ser hilvanados, crean una historia bastante convincente. Los fans son detectives increíbles y han hecho un trabajo extraordinario desenterrando cada pequeño indicio. Por ejemplo, en ocasiones, se ha visto que ambos han compartido publicaciones en momentos similares, o que han estado en lugares que por casualidad coinciden. No es que uno copie al otro, sino que parece que sus vidas se están entrelazando de forma orgánica. Y esta organicidad es lo que le da credibilidad a la idea de que su relación sea algo más que una simple amistad. Y hablemos también de las redes de fans. Existen comunidades enteras dedicadas a seguir cada paso de Mert y Afra. Comparten clips, fotos, hacen encuestas, debaten teorías y, lo más importante, celebran cada pequeña señal que podría confirmar su romance. Son estas comunidades las que han dado vida a la narrativa de Mert y Afra, transformándola de un simple rumor a un fenómeno de redes sociales. Han creado un espacio donde la esperanza y la especulación se unen para dar forma a una historia de amor que hasta ahora se mantiene en un plano más íntimo. Lo que hace este romance secreto tan especial es que no se basa en la ostentación, ni en la búsqueda de atención. Se basa en lo que parece ser una conexión genuina, una atracción mutua que se desarrolla lejos de los focos. Y eso, en un mundo tan mediático, es algo refrescante. Nos recuerda que el amor puede empezar de forma discreta, con pasos silenciosos, antes de florecer y ser compartido con el mundo, o simplemente disfrutado en la intimidad. Y ahora, para ir concluyendo, repasemos un poco lo que hemos hablado. Hemos explorado cómo el romance secreto de Mert y Afra ha logrado cautivar a miles en redes sociales, gracias a la sutileza de sus interacciones, la química que proyectan y el arduo trabajo detectivesco de sus fans. Hemos visto cómo la discreción, en lugar de ser un obstáculo, se ha convertido en un elemento clave de su atractivo, generando una narrativa intrigante y refrescante en la era de la sobreexposición. La forma en que pequeños detalles, gestos y coincidencias han sido interpretados y amplificados por las comunidades de fans ha sido fundamental para construir esta historia de amor que, aunque no confirmada, resuena con fuerza en el corazón de muchos. En definitiva, lo que hace que este romance secreto sea tan especial es esa mezcla de misterio, autenticidad y la esperanza que genera en sus seguidores. Nos han recordado que el amor puede florecer en los rincones más inesperados, y que a veces, las historias más hermosas son las que se cocinan a fuego lento, lejos del ruido y la prisa del mundo digital. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando el fascinante mundo de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle de esta historia. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra tienen un romance secreto? ¿Qué detalles les han llamado más la atención? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de nuestro análisis,
No olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también siguen esta historia y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Todavía tenemos muchas historias interesantes que contarles. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.